Todavía no empiezan, ¿verdad? Estamos iniciando, doc. Apenas es que no abre aquí la presentación, doc. Ok, bueno, ya voy para allá. Un segundo, doc. Sí. No aparece, güey. Ahí está. Acá está, güey. Ahí estás. Como que quedó con. Ahí está. Esto. Aquí no. En esta cosa. Sí, 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 sí. Sí, doc. Ah, no, son los que están por guardia, doc. Como rotando. Ahí está, doc. Muy bien. Bueno, una disculpa por la tardanza. Vamos a iniciar con la clase de trastornos del sodio. Mi nombre es Galeano Pablo Alberto, R1, Medicina Interna. Y... ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar definiendo qué es la hiponatremia. Hiponatremia se va a definir como una concentración de sodio que sea menor a 135 milimoles sobre litro. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la literatura, este es el trastorno hidroelectrolítico que más frecuentemente vamos a encontrar en los pacientes hospitalizados. Algunas biografías van de 20 a 30, otras se atreven a decir que llega hasta 40, pero todas coinciden en que es sumamente frecuente encontrarlo en hospitalización. Y también hace mucho énfasis en que la prevención y el tratamiento de esos trastornos siempre deben ser enfocados en las condiciones propias de cada paciente. Si bien hay fórmulas que nos pueden ayudar un poco a saber cómo tenemos que tratar esos distintos trastornos, hay que tener en cuenta las condiciones de nuestro paciente para realmente poder controlar ese trastorno y no fomentar a que éste se siga progresando o que se transforme o aparezca otro derivado de las acciones. Nos vamos a ver unos conceptos importantes. Por ejemplo, osmolaridad. Perdón. Osmolaridad, que es el número de partículas que van a estar osmóticamente activas, pero lo más importante es que son aquellas que van a estar en un kilo de agua. Y por su valor siempre va a estar entre 280 y 295 milimoles sobre kilo. Eso es importante para diferenciarlo, perdón, de la osmolaridad, la cual es el número de partículas, pero que están activas en un litro de solución. Recordemos que no es lo mismo un kilo que un litro, a pesar de que el agua sí pesa lo mismo, estando en un kilo que en un litro, el que añadamos soluto a un litro de agua va a hacer que este se diluya y por lo tanto haya menor cantidad de agua en un litro de agua que con soluto que en un kilo de agua como tal. Y aparte el soluto por el otro lado. También vamos a ver que el sodio va a ser el principal catión extracelular y por lo tanto su concentración lo que va a hacer es modificar la cantidad de agua que va a estar en el espacio ya sea intra o extracelular. Esto nos va a servir para entender cómo es que, como vimos en la clase de ayer y cómo vamos a ver hoy, cómo es que el sodio puede, si bien no arrastrar el agua, sí condicionar los movimientos que se van a generar entre el espacio intra y extracelular. Y finalmente, la tonicidad, que va a ser la concentración de 2 moles, que como tal no cruzan fácilmente la membrana plasmática. Recordemos que esta, en teoría, es una membrana semipermeable. Si bien el agua puede pasar libremente, el transporte de los distintos solutos va a ser el que va a definir hacia qué lado se va a ir realmente toda esta agua. Recordamos un poquito de la fisiopatología, tal cual lo veíamos ayer, en un sujeto fisiológico que siendo generalmente un varón que mida unos 170 centímetros y pesa 70 kilogramos, aproximadamente el 60% de su cuerpo o de su volumen corporal total va a estar constituido por puro agua o puros líquidos propiamente, de los cuales 2/3 van a pertenecer al volumen intracelular y 1/3 va a aparecer en el volumen extracelular. Podemos acá, si una persona pesara 70 kilos, ¿tiene aquí para señalar? Es que no. Ah, pero para que los...
demás también lo puedan ver. Es que no. No, es que está en Keynote, Doc. Ajá, está en Keynote. Pues, ¿en qué vista? ¿Eh? No, es Keynote. Si no, pues ya no. Ah, sí, está. Gracias. Bueno, entonces, continuando, recordemos que entonces, si 2/3 de nuestro líquido total corporal se van al espacio intracelular, eso correspondería aproximadamente a 28 litros. Y el que nos falta, pues, corresponde a 14 litros. Y recordando eso también, vamos a ver que aproximadamente 1/4 parte de eso se va a ir directamente hacia el plasma y el otro se va a ir hacia el otro compartimiento, espacio extracelular. Vemos también, entonces, siendo esta una membrana, más importante aquí es recordar cuáles son los solutos más importantes que vamos a encontrar de cada lado. ¿Cómo se pueden minimizar? Ahí, ¿no? Ah, y sí me queda el flechito. Y entonces vamos a ver que aquí se puede ver que a pesar de que tenemos distinta concentración de los distintos solutos, tanto en el espacio intra como extracelular, pues al final la osmolaridad es la misma. Por eso siempre pueden tener un intercambio de cierto punto controlado del agua y no vamos a tener ningún trastorno en caso de que estemos en homeostasis. Ahora, este esquema, veo un artículo quizá un poco viejo, pero sí nos puede ayudar a entender un poquito por medio de dibujitos cómo es que se va o se puede representar toda esta alteración que se ve en los distintos fuentes. Por ejemplo, la primera donde vemos un volumen que es, o un espacio que es hasta cierto punto normotónico, en el que podemos observar que hay igual cantidad de solutos, tanto de un lado como del otro, y también que están en la misma cantidad de líquido. Por lo tanto, pues van a ser iguales y el agua puede transcurrir aquí sin ningún problema. No siendo ese el caso, por ejemplo, de una que es hipervolémica, o perdón, hipertónica, en el cual pues se puede observar que aquí hay mayor cantidad de soluto que el que había en este espacio y también que el que originalmente había acá. Entonces, eso va a hacer que haya mayor cantidad de líquido de este lado. Y finalmente, pues, el resto van a ser propiamente soluciones o concentraciones donde hay hipotonía, ya sea porque tengamos mayor cantidad de agua absorbida, porque hayamos retenido mayor cantidad de agua, o porque hayamos disfrutado mayor cantidad de soluto que de agua. Por eso, pues obviamente va a provocar distintas alteraciones en el organismo y el cuerpo en un momento lo intentará compensar. Sin embargo, cuando esto no sucede, pues empezarán a aparecer distintas enfermedades. Entonces, siendo esta también una célula de túbulo colector, como veíamos ayer, pues podemos ver que aquí, estando el lado vasolateral y aquí el apical, aquí se va a unir la vasopresina que recordemos venía directamente de la neurohipófisis. Esta vasopresina pues se va a unir aquí a este receptor que es el BA2. Una vez que está acá, pues tal cual nos comentó ayer Iván, vamos a ver que se libera MP cíclico, se fosforila y así pues libera las distintas moléculas que ya estaban en su momento de aquaponinas que ya estaban preformadas y a su vez se formarán nuevas moléculas aquaponinas que irán directamente hacia el lado basal. Ya que estamos en el lado basal, pues esta aquaporina permitirá el paso del agua y a su vez la transportará para que sea para que pase hacia el otro lado vasolateral
y así pues podamos pasar agua del tubo colector hacia el espacio celular y así pues recuperar un poquito del agua que se va filtrando. Este esquema pues es más o menos lo mismo. Lo importante es saber que la tonicidad plasmática pues va a ser regulada igual por la hormona antidiurética. Entonces si nosotros incrementamos la absorción de agua pues va a disminuir la tonicidad. Por ejemplo aquí, que por medio de la hormona antidiurética pues se activa totalmente la acopolina y así absorbemos la cantidad de agua y por lo tanto este valor inicial pues se va a diluir. Entonces, hay muchas clasificaciones de la hiponatremia. Los artículos no se ponen de acuerdo en que puedes clasificarlo de muchas maneras, pero al final en la práctica clínica, pues eso puede causar confusiones, que si tiene más volumen, que si tiene más tonicidad, que si fue aguda, crónica. Incluso se clasifica de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Esa es la que vamos a ver primero. Vamos a tener una hiponatremia leve que se va a clasificar por sintomatología y también por la cantidad de sodio que tenemos actualmente. Nos vemos aquí que el valor va de 135 a 130 y vemos los distintos síntomas que está presentando apenas al iniciar con hiponatremia. Posteriormente tenemos acá una hiponatremia ya más moderada en la que hemos perdido mayor cantidad de sodio. Aquí pues destaca que siguen apareciendo náuseas, que podemos tener deshidratación y otro tipo de síntomas. Y finalmente, bueno, podemos tener una hiponatremia más grave, en la cual pues ya tenemos síntomas más acusados. Podemos tener disminución del estado de alerta, podemos tener arritmias, etcétera, etcétera. Después, las guías, por ejemplo, la guía europea del tratamiento de la hiponatremia, hace una clasificación todavía más sencilla. Solo nos dice que es moderada grave y grave para no confundirnos. Entonces, cuando es moderada grave, pues tenemos igual náusea, pero aquí destaca sin vómito. Podemos tener quizá un estado de confusión, pero pues no tan importante, quizás solo no estar como que muy despiertos, no estar muy reactivos al momento de que tenemos una acción. Podemos tener cefalea, incluso podemos llegar a tener vómito. En el caso del grave, pues ya tenemos ahora sí algo más agresivo. Podemos tener distrés respiratorio, podemos tener convulsiones, incluso podemos llegar al estado de coma si nosotros no hacemos algo al respecto. Esto no va a tener relación directamente, o al menos no va a ser medido bioquímicamente o por laboratorio. Esto es meramente clínico, a diferencia de la que teníamos acá, donde pues esta clasificación en teoría se corresponde con el valor de sodio que tengamos en caso de que solicitemos electrolitos séricos o que utilicemos otro tipo de prueba para saber la concentración de soluto en sangre. Ahora, muy importante también destacar que el mismo consenso que realiza esta guía dice que no necesariamente el que tengamos estos síntomas y tengamos disminución del sodio va a significar que esos síntomas sean por culpa de la disminución del sodio. Muchas veces la hiponatremia puede ser solo el reflejo de otra enfermedad o que aparezca junto con otra enfermedad, es una superposición. Y por lo tanto, que nosotros sepamos distinguir esta diferencia nos permite realmente tratar posiblemente la causa del padecimiento del paciente y no solo enfocarnos en hacer una restitución hídrica que pues al final quizá corrijamos la hiponatremia, pero no corrijamos el problema de nuestro paciente. Es que desde que estaba hablando, no sé qué dijo. Bueno. Sí. Órale, no lo dije. Eso no la vi venir. Bueno, entonces también puede ser por cronicidad, de acuerdo al tiempo, teniendo la aguda con una evolución menor de 48 horas, la cual menciona que generalmente es mal tolerada y muy sintomática. Ahorita vamos a ver que pues esta alteración en la concentración de sodio, pues obviamente vamos a movilizar el agua hacia algún otro lado y con el agua generalmente también se sale uno que otro soluto. Entonces, esta disregulación dentro de la homeostasis de las células, pues sí nos va a causar distintas sintomatologías dependiendo del lugar en el que estemos afectados. Generalmente el cerebro es el que más va a sentir en un inicio esta alteración y es la que por lo tanto nos da casi toda la sintomatología meramente neurológica que vimos al principio.
como vemos aquí, acompañado de edema cerebral, cefalea, náusea, vómito y hasta convulsiones. Esta, si empieza o si no se remite rápidamente, sí puede llegar a ser solamente mortal. Por el otro lado, tenemos la crónica, la cual, por definición, es aquella que dura más de 48 horas. Esta generalmente está causada por ingesta de fármacos o por una enfermedad crónica que también ha provocado una disminución del sodio o una mayor expresión de sodio. En esta vamos a tener en un inicio, pueden ser alteraciones de la marcha, podemos tener dificultad para la atención y a veces puede ser asintomática hasta que se prolonga muchísimo más tiempo, donde va a tener una sintomatología similar a esta, pero en un espacio mucho más largo de tiempo. Si no, vamos a debutar directamente con cefalea y convulsión. Quizás solo tengamos cefalea persistente por días y si nosotros no hacemos algo al respecto, a la semana probablemente ya tengamos una clínica más aguda. En cuanto al edema cerebral, aquí tenemos los tres posibilidades en cuanto al uso del agua. Por ejemplo, tenemos aquí un cerebro que está a cierto punto con normonatremia, en el cual vemos que hay un balance entre la cantidad de sodio y agua del líquido extracelular y también los distintos solutos intracelulares, siendo también aquí importante el potasio y otros que podrían ser urea, que podrían ser proteínas, etc. Cuando tenemos una hiponatremia aguda, podemos que entonces al salir o disminuir la cantidad de sodio y también salir el agua, pues se va a arrastrar consigo ciertos solutos. Esto va a provocar que haya una constricción del cerebro y eso es lo que nos va a dar la sintomatología. De acuerdo a la literatura, esto puede durar aproximadamente 48 horas en una persona pues, aparentemente sana y así adaptarse a los distintos cambios que va a presentar. Si nosotros logramos hacer eso, pues vamos a tener de todas formas disminución del sodio, pero a cierto punto el cerebro ya va a haber recuperado un poquito de su tonicidad y por lo tanto va a controlar un poco más esa sintomatología. En caso de que esto no se logre, pues siguen saliendo solutos y puede provocar incluso la lisis celular. Esto nos lleva al famoso síndrome de desmielinización osmótica o mielinización espontánea, como casi siempre nos refieren los libros, en el cual aparece cuando en una hiponatremia que es crónica se corrige de forma muy agresiva, muy rápida, cuando realmente no está indicado. En el caso de que si tengamos una hiponatremia aguda, muy sintomática, que tengamos estado de coma, que tengamos convulsiones, quizá sí es más el riesgo-beneficio de hacer una corrección agresiva solo para tratar de sacarlo de ese estado y después intentar recuperar un poco a nuestro paciente, más sobre uno crónico, porque recordemos que aquí hasta cierto punto ya tenemos una cierta adaptación, ya el cerebro puede trabajar bajo estas condiciones de estrés. Y si nosotros le aumentamos una nueva condición, pues lo que va a pasar es la destrucción propiamente de las vainas de mielina de los oligodendrocitos. La sintomatología pues puede ser cuadriparesia flácida, puede ser incapacidad para masticar y deglutir y finalmente incapacidad para el labio. Lo más preocupante probablemente sea esa cuadriparesia flácida. Esta se puede dar, por ejemplo, menciona mucho en alcohólicos y en potomanos. Algunos libros mencionan que pues, prácticamente son como lo mismo, la potomanía por alcohol. Estas personas que pues han dejado de comer y ingieren altas cantidades de bebidas alcoholizadas. También puede ser, en el caso de síndrome de secreción inadecuada, de hormona antidiurética, pero generalmente causada más que nada por una enfermedad neoplásica. También puede ser en pacientes con hemodiálisis y en pacientes que tienen trasplante renal o trasplante hepático. Pero bueno, generalmente se va a presentar en alcohólicos de acuerdo a la literatura. Ahora también lo puedo especificar por la bulimia. Ponemos que entonces la hipovolemia pues va a provocar la liberación de vasopresina. Pero recordemos, ya habíamos visto aquí el 2A, que va a estar en los receptores renales, y también tenemos el receptor 1A. Este va a estar sobre todo en los receptores vasculares. Los receptores pueden estar a nivel carótido, pueden estar incluso en la hipófisis y fomentar la liberación de esta vasopresina. Todo esto pues es censado constantemente en la osmolaridad de sus receptores para así decidir en qué momento conviene más o es más eficaz para absorber el agua. Y tenemos y estos pueden ser más bien los tipos de situaciones que nos pueden generar una hiponatremia hipovolémica. Podemos tener pérdidas extrarrenales que pueden ser secundarias sobre todo a diarrea, puede ser a vómito, puede ser incluso a la alimentación o la irrigación por sonda. También puede ser de causa renal, que pues es meramente una pérdida de sodio directamente por el riñón, que no lo absorba. Puede ser por toxinas, como pueden ser algunos diuréticos, sobre todo de asa, y también por glucosuria y cetonuria. Y finalmente, pues el síndrome del cerebro pierde sal, que aparecerá cuando tenemos daño intracraneal, puede ser por traumatismo, puede ser por hemorragia, que esté causando ese tipo de
pérdida salina. Y finalmente tenemos una hiponatremia que es euvolémica, que pues, ya habíamos revisado un poquito anteriormente, sobre que aparece en el síndrome de secreción inadecuada de la antidiurética, la cual, pues, al estar efectivamente liberando esta hormona de forma inadecuada, pues vamos a aumentar directamente el volumen plasmático, pero no vamos a estar absorbiendo más sodio. Entonces, pues se va a ir a la baja la concentración. Esas son algunas de las causas. Pues van desde fármacos, puede ser igual por neoplasia, puede ser por el consumo de drogas recreativas. Muchas cosas que pueden causar este tipo, traumatismo, etcétera, etcétera. Esos son algunos criterios que vale la pena destacar. Que pues van a ser, por ejemplo, la osmolaridad plasmática, que va a ser también la concentración de sodio que estamos presentando. Y finalmente, otras causas que pueden causar esta hiponatremia euvolémica, como puede ser polidipsia, puede ser otras drogas recreativas, puede ser incluso asociada al ejercicio. Hay una hiponatremia euvolémica que de hecho menciona que es propia de los deportistas de alto rendimiento o incluso de aquellas personas que pertenecen al ejército. Puede ser igual en casos de una posterior a una cirugía o directamente por baja ingesta de sodio, baja de agua. Y finalmente la hipernatremia hipervolémica, en la cual vamos a tener, si bien un incremento de sodio corporal, vamos a tener al mismo tiempo un aumento mayor del agua. Entonces, si bien estamos aumentando ligeramente el sodio, la cantidad de agua que estamos ingiriendo es tal, o que estamos reteniendo en su efecto es tal, que vamos a generar también una dilución a la baja. Generalmente estos pacientes van a tener edema. Y aquí podemos hacer la diferenciación probablemente por medio de la medición del sodio urinario. Si es más de 20.000 equivalentes, pues podemos decir que es secundario a una enfermedad directamente renal, mientras que cuando sea menor de 20.000 equivalentes o 20 milimoles, pues sabremos que es más, puede ser secundario a síndrome nefrótico, a insuficiencia cardíaca o puede ser igual a cirrosis o incluso citis. Entonces, vamos a ver ahora la valoración del estado volumétrico total. Aquí se le puede hacer como zoom a una imagen. Y luego, pero es que está acá. Y, muy bien. Bueno, entonces, si seguimos, ¿no? Podríamos tener primero una hiponatremia ya que ya está referida por laboratorio, donde tenemos un sodio menor de 135 miligramos sobre litro. Entonces, una vez que tenemos eso, debemos medir la osmolaridad plasmática para saber hacia qué lado nos estamos yendo. Si tenemos una osmolaridad normal o elevada, recordemos más de 280 o más de 295 milimoles, pues podemos decir que será secundario a alguna de estas enfermedades y por lo tanto más bien hay que corregirlas. Puede ser por una hiperglucemia, puede ser por administración de malitol, puede ser por una posterior a una resección transuretral o puede ser pseudohiponatremia secundario a tener hiperlipidemia o hiperproteinemia. Por el otro lado, si tenemos una osmolaridad disminuida, pues entonces tenemos un estado hiposmolar, entonces menos de 280. Ya que tenemos eso, hay que medir la osmolaridad. Esto lo vamos a utilizar con la osmolaridad urinaria y la suma de los iones, para la osmolaridad plasmática y la suma de los iones urinarios, sodio y potasio. Entonces hay que ver que si la osmolaridad es mayor de 100 milimoles sobre kilo y vemos que la osmolaridad de los electrolitos urinarios son mayores que el sodio plasmático, entonces podemos ver que realmente el problema está en el volumen extracelular. En caso contrario, el problema está más bien en que tenemos un problema en la ingesta. Entonces, en este caso, en el que tengamos osmolaridad igual elevada, pero que los electrolitos urinarios sean mayores que el plasmático, pues es secundario, obviamente, a una ingesta muy, muy elevada de agua, que puede ser secundaria polipsicógena, por administración oral o iatrogénica de líquidos hipotónicos, o por disminución del filtrado glomerular propiamente, estamos reabsorbiendo mucha agua. Si no es el caso y el agua está secuestrada en el volumen extracelular, pues hay que ver que si es una hiponatremia hipervolémica, pues aquí aparecen otra vez las causas que vimos anteriormente. Insuficiencia cardíaca, cirrosis,
síndrome nefrótico o igual insuficiencia renal. Sí, por el contrario, Perdón, que esa realmente no es una hipertensión, no es una pseudohipertensión, está siempre por ilusión. sí, es como decía, ¿no? Que se aumenta más la cantidad de agua realmente que la que estamos absorbiendo solo. Entonces solamente vamos a diluir como tal la concentración. Si tenemos una normovolémica, pues ya vimos, puede ser secundaria, síndrome de secreción inadecuada por antidiurética, que también puede estar causada por fármacos, puede ser causada por el hipotiroidismo, por insuficiencia suprarrenal o por hipocortisolismo. En el caso de que tengamos una hiponatremia hipovolémica, pues hay que ver igual la cantidad de sodio urinario. Si tenemos un sodio mayor de 20 miliequivalentes, pues podemos asegurar que la pérdida es directamente causada por el riñón, que no necesariamente puede ser el riñón, sino que hayamos afectado propiamente su metabolismo o su función. Puede ser por diuréticos, puede ser por nefropatía pierde sal, puede ser por bicarbonaturia, por leuconuria, por diuresis osmótica. Y por el otro lado, si tenemos una cantidad menor de 20, pues podemos decir que la pérdida realmente fue extrarrenal. O sea que lo perdimos por vomitar, por diarrea, es decir, no permitimos que se absorbiera el agua que estaba en otros compartimientos y por eso la dilución. Obviamente. Ahora, ¿cómo me vuelvo a hacer? ¿Cómo le vuelvo a hacer grande? ¿Dónde? Sí. Bueno, entonces, para el diagnóstico hay que seguir algunos pasos. Primero, verificar que efectivamente tengamos una verdadera hiponatremia. Quería hacer algo así. Entonces, si tenemos una hiponatremia, lo primero que hay que saber otra vez es excluir que tengamos una hiperglucemia, otras causas de hiponatremia o hipotónica. Recordemos que la hipoglicemia como tal puede causar que también tengamos como una infraestimación de lo que es el sodio. Entonces, aquí podemos utilizar una fórmula que es de suero corregido. Con esa fórmula, si tenemos por cada 100 miligramos sobre decilitro extra de glucosa plasmática, va a disminuir 1,6 miliquivalentes al sodio. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto en un estado hiperosmolar, podríamos estar pensando en una pseudohiponatremia y estar dándole una terapia inadecuada a nuestro paciente que podría condicionar su diagnóstico y su tratamiento. Si ya confirmamos que efectivamente es una hiponatremia, vamos a ver si es hipotónica o no. Y si lo es, pues hay que darle solución salina. Y eso ya veremos después con el lado. En el caso de que tengamos síntomas agudos o graves, igual si sí, pues se da una terapia aguda, que ahorita vamos a revisar. Si no, pues podemos quizá parar un poco y valorar qué es lo que realmente le está pasando a este paciente y realmente tratar la causa que lo llevó a esta enfermedad. Entonces, otra vez la osmolaridad urinaria. Si es menor a 100, pues podemos considerar otra vez poliuria primaria, bajo consumo absoluto. Si es mayor a 100, podemos valorar la concentración de sodio urinario, que es la que está afectada. Si tenemos un bajo volumen arterial eficaz, pues decimos que propiamente es porque el volumen extracelular está expandido o porque está contraído. Está expandido, pues es cuando su insuficiencia cardíaca, si está contraído, otra vez es porque perdimos o sacamos agua de forma muy rápida, que puede ser por diarrea o por vómito. Sodio urinario, hay que ver ahora si es mayor o menor de 30 miliosmoles. Si sí lo es, pues consideramos que puede ser por diuréticos. Si no lo es, o si tenemos una renal, pues podemos ver otra vez que es por hidroxisación suprarrenal, por hormona antidiurética, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya que valoramos eso, podemos utilizar esta fórmula para saber realmente cómo es la osmolaridad. Recordemos la que nos han dicho siempre, ¿no? 2 veces el sodio, que puede ser si es efectivo o no, dependiendo de si le agregamos el boom, más la glucosa sobre 18. Con esta simple fórmula, recordemos, si es menos de 280, pues decimos que propiamente tenemos un estado hiposmolar, y si es más de 295, pues sí va a ser hiperosmolar. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos a tratar primero la hiponatremia grave?
Esta, como tenemos síntomas muy importantes, tenemos alteración del estado de alerta, tenemos convulsiones o algo así, vamos a dar inmediatamente una infusión intravenosa de 150 mililitros de solución salina, va a ser hipertónica al 3% en 20 minutos. Y aquí tenemos que tener dos metas, si mejora o no mejora. Y esto va a depender más que nada de que se resuelva la sintomatología o por el contrario de que al menos aumente 5 milimoles nuestro valor de referencia para la hiponatremia. 5 a 10. 5, o en tu caso, si no puede tomar hasta que tenga 125, pero no lo superes, si lo tienes más abajo. O sea, si llegaron. Ok. Muy bien. Entonces, hasta 125. Perfecto. Entonces, hasta 125 y que resuelva la sintomatología neurológica. Si ese es el caso, si ya mejoró, pues detenemos la infusión y vamos a buscar la causa específica. ¿Qué fue aquello que nos causó realmente que tuviéramos esta disminución del sodio? Hay que limitar el aumento de la anatremia hasta el valor que quedamos o hasta los 10 milimoles en las primeras 24 horas o 18 en las primeras 48 horas y revalorar la anatremia. Esto primero se da a la primera hora, que fue cuando vimos si ya teníamos el valor corregido. Después va a ser a las 6 y a las 12 horas. Si ya estamos hasta cierto punto con un paciente más estable, podemos darnos el lujo de valorarlo solamente una vez al día hasta que remita su hiponatremia. Por el otro lado, si no mejoró, pues hay que repetir esta dosis cada 20 minutos hasta que remita su patología o hasta que lleguemos a los 125 en caso de que tuviéramos un valor más bajo. También podemos considerar incluso infundir esta solución de 155 mililitros, pero, bueno, una solución hipertónica 3%, pero a dosis de 2 mililitros sobre kilo. Esto igual, siendo 20 minutos. Y detener otra vez, si mejoran los síntomas, si el sodio aumenta más de 10 milimoles, o el sodio, aquí la guía menciona que es más de 130. Ahora, si tenemos síntomas moderados, podemos darnos un poquito más de tiempo. Lo primero que recomiendo en el caso de una hiponatremia moderada, que nada más tengamos quizá alteraciones de la marcha, que quizá nada más tengamos cefalea, o que haya sido meramente por laboratorio que lo encontremos, lo primero que recomiendan es suspender la fluidoterapia y también cualquier fármaco que podría ser el desencadenante de esta hiponatremia. Suspender quizá diuréticos o suspender algún otro tipo de medicamentos que estén causando este problema. Después, debemos enfocarnos en buscar la causa desencadenante. Si ya le encontramos la causa, ahora sí podemos corregir propiamente la hiponatremia. Si esta hiponatremia es leve, en realidad se recomienda no administrar un tratamiento específico. Se recomienda que incluso con la pura dieta vía oral podríamos recuperar a nuestro paciente. No es necesario en este punto administrar propiamente solución salina o cualquier otra solución que pudiera contener sodio. Si estamos en una moderada que se está empezando a agravar, pues igual tenemos que mantener la misma meta. Evitar aumentar el sodio en más de 10 milimoles en las primeras 24 horas, u 8 extra, que sería 18, en las 24 horas posteriores. Y medir el sodio cada 4 a 6 horas, en el caso del paciente estable, hasta que se estabilice. Si expandimos el volumen extracelular, pues entonces hay que restringir ahora el líquido y siempre recomiendan no utilizar antagonistas receptores de vasopresina para evitar que tengamos ahora tengamos un estado hipovolémico. Y finalmente, si en todo caso hubo contracción del volumen circulante, pues vamos a seguir aplicando solución salina a dosis de 0.5 a 1 mililitro sobre kilo por hora. Si tenemos una hiponatremia que es crónica, casi siempre secundaria a síndrome antidiurética, pues hay que valorar. Igual, primero que nada, restricción hídrica. Después, como tenemos una hiponatremia que es crónica, igual recomiendan aumentar la ingesta del soluto o de sodio, pero primero por vía oral si el paciente está consciente. Y también podemos incluso agregar urea para fomentar que este estado hiposmolar pues se vuelva un poquito más hacia la normolaridad. Y si no lo conseguimos, pues también podemos añadir diuréticos y hasta sal oral para tratar entonces de diluir, o más bien de tirar el agua que está sobrante y así aumentar la cantidad de sodio. Algunos otros medicamentos que mencionaba que se pueden utilizar son la urea, el tolvaptan. Más importante quizá de la urea sea que está indicado en el caso de que no logremos
obtener una restricción hídrica adecuada o que por medio de la fluidoterapia no logremos hacer que nuestro paciente vuelva a la normalidad. Normalmente el tolvaptan en caso de que tengamos restricción hídrica. En caso de pacientes posiblemente que no podamos utilizar una fluidoterapia muy importante. Pero solamente se vale en este caso y cuando ya hemos agotado todas las demás opciones. Realmente pues las guías mencionan que prácticamente no deberíamos utilizar. Esta es una imagen donde el problema es que ya no lo puedo hacer zoom. Sí, pues como está muy chiquito. ¿Se ve? Ah, bueno. Bueno, de todas formas, esta, yo no iba a hablar mucho sobre ella, pues solo es para saber un poquito de qué, ¿no? De cuál es la concentración que podrían tener en equivalentes a algunas soluciones que nosotros utilicemos. Esto pues para que a la hora de hacer el cálculo nos sea un poquito más sencillo recordar más o menos cuántos mililitros de solución le tenemos que indicar a nuestro paciente de acuerdo a la solución que tengamos disponible. Bueno, entonces, si nosotros resumiéramos el tratamiento de la hiponatremia, Esa es la última disposición. sí, de hiponatremia. Puede ser unas observaciones porque no vas a poner todas las, ¿no? Ah, pues es muy corto hiper. Bueno, bueno. de hipo, Ujú. hiponatremia, y lo importante es reconocer que debemos de tomar el contexto de que es un trastorno más bien metabólico de la persona. Entonces, generalmente las hiponatremias son secundarias a un incremento de la cantidad de agua respecto al sol. Entonces, eso es muy importante. Entonces, que haber un volumen. Y entonces, es importante de conocer la patología, básicamente porque el agua, digamos, celular o intravascular se encuentra más expandido respecto al sol. Segundo punto, reconocer los estados de bacteria que realmente no lo son por una misma toxicidad. Es muy importante diferenciar lo que es la osmolaridad y la toxicidad. La osmolaridad es la fórmula que incorpora la glucosa y incorpora la urea. Pero recordemos que la urea no es un osmol eficaz, no tiene la capacidad de cruzar las barreras científicas. Entonces, como la membrana celular es científica, generalmente cruza sin necesidad necesariamente de tener que la gripe. Mientras que la glucosa, generalmente, como niveles por abajo de 100, por abajo de 150 o 200, no llega a ejercer un efecto importante. No obstante, cuando tenemos pacientes con cifras de glucosa por arriba de 200, sí sería conveniente utilizar dentro de la publicidad la producción para la glucosa. ¿No? ¿Por qué seguir entre 18? Porque recordemos que necesitamos todos los glucosa. Entonces, el sodio es la letra para erosionar y mezclar antimales. Tenemos que identificar por la valencia del ion. En este caso, como es un catión univalente, pues los valentes son iguales. En el caso de la glucosa, la cantidad de miligramos en el peso molecular. El peso molecular de la glucosa es de 180. Bueno, el 18, porque es por decilitros. Entonces, realmente, digamos, se hace por 10, por 10, entonces se eliminan, y por eso es que la glucosa se divide en 18. Básicamente, para transformar en miligramos. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esta corrección para la glucosa, entonces la osmolaridad o la toxicidad puede darnos un parámetro más bajo o más alto. También tomar en cuenta que en la bibliografía pueden encontrar ustedes que por cada 100 miligramos, por arriba de 12, puede aumentar el sodio, aumenta, no baja, aumenta el sodio, de 1.6 y 2.4. Realmente es relevante, sobre todo cuando tienes estados hiperglicémicos osmolares, pasivos, cifras de glucosa 700, 800. Realmente la población te va a dar
va a corregir con premias cuando son muy leves. ¿De acuerdo? Esto aplica mucho para cerca de 700, 800. Hoy llegan ustedes frescos. Cuando corregimos con la fórmula que pusiste de 2.4 más el sodio tiende a subir un poquito. Si el sodio corregido sube, ¿de acuerdo? Y el sodio este bajito es el sodio ya y una vez que descartas eso, que va a ser en el 95-98% de los casos, entonces ahora sí tienes que establecer tu punto de referencia respecto a si este paciente potencialmente tiene déficit de volumen. El segundo punto es respecto a si este paciente tiene síntomas. Y el tercer punto es, vamos a hablar la parte de los síntomas. El paciente te llega muy sintomático, muy sintomático, te llega con leche, te llega con un sodio de 125. ¿No? ¿Cómo tú clasificarías por En serio, normalmente es la duda de sacar, porque estamos en ok, cuando tú tienes un valor todo el vamos a tener urgencias y el primer laboratorio que sale con 118 es crónico, ¿no? De facto, todo con la crema que no tiene un basal previo es crónico. Si tú tienes un basal y lo vas siguiendo a partir de este punto, puedes establecer que esa duda sí es menos de 48 horas. Pero si el paciente tiene urgencia, ya pone por la crema y en las últimas 48 horas no tiene laboratorio de control, es el previsto. Porque hay que tomar en cuenta eso por las metas. Vamos por la primera duda, ¿cuánto te gustaría corregir? ¿Cuál sería el rango de subunidad para corregir goles? Supongamos que te llegan con 118 de sodio. en las primeras 24 horas de 8 a 10. De 8 a 10, pues en saludas no hay ningún problema. Tú puedes corregir 20 minutos. No debe haber problema, porque las orientaciones neuronales todavía no se están estableciendo. Ahora, es raro, o sea, las fonatemas agudas muy graves suelen ser difíciles de encontrar. Pensar, eso es un problema. O sea, 130, 109, pero que te lleguen agudas, 118, 115, organizaciones se puede dar, por ejemplo, en el contexto de pacientes que están, por ejemplo, en protocolos de falla cardíaca y que reciben bancarios. Cualquier que tiene intoxicación cívica. La post-RTPU, ahí es otra. Ya casi no pasa. Sí, ya no, pero las instituciones ya no son tanto de medicina. Entonces, ya agudas sintomáticas severas no son tan comunes. Lo más común es que sea crónico. Y una vez que tienes tu gravedad, y tienes ya el crónico, ahora sí estableces tu meta, ¿no? Para ello, debes determinar si ese paciente le hace falta volumen o no le hace falta volumen. Esto es muy importante porque el solo urinario, por ejemplo, tiene un rendimiento diagnóstico que no es muy adecuado para valorar el estado de volumen. Entonces, particularmente, por ejemplo, en pacientes que acaban de recibir diuréticos, pacientes que ya tienen enfermedad crónica, que tienen falla cardíaca. Entonces, te puede salir en 30 o en 40 y no necesariamente estar eubolímico. Te puede salir en 50 y el paciente está en eubolímico. Por eso, muy probablemente, estas variantes, parámetros clínicos vayan a cambiar. Si ya se tienen que utilizar otras herramientas, por ejemplo, o ultrasonido. Entonces, estos parámetros clínicos se basan en estudios clásicos, pueden orientarnos, sin duda, pero no tenemos que hacernos por la mente de eso. ¿Vale? Bueno, si todavía no tienes los estudios urinarios, supongamos que la urgencia se acabó de la actividad. ¿Qué haces para valorar un paciente que tiene un suelo de cierta decisión? A saber si No sabes si el volumen nos podría. tenso, una carreta 90, una presión arterial de 125,
Ya bueno, podría valorar estado de hidratación, ¿no? Podría ver si está deshidratado a través Sí, de... pero como bien. No tienes electrolytos urinarios. Muchos hospitales no hay. Entonces, lo Si que no hay- puedes hacer, si tiene la duda, no está mal. Si tiene la duda y no tienes a la misa, no está mal hacer una prueba con carga de solución. Entonces, lo que puedes hacer es tener una solución, por ejemplo, y pasarle típicamente el estándar de cargas apenas es 2 litros en 2 horas. Para mí se hace mucho volumen. Puedes administrarle medio litro en el transcurso de 1 hora y en ese momento, cuando termina la infusión, le tomas el sodio. Si el sodio te sube 2 litros, 10 mil equivalentes, lo más probable es que tú infieras, es la diferencia, que esa hiponatremia probablemente se debe a la presión de volumen. Entonces tú le continúas con volumen, ¿no? De manera discreta, pero vas aumentando el volumen. ¿Sí? Por el contrario, tú le administras 500 mililitros en 1 hora, le tomas sodio y el sodio de 128 te bajó a 125. ¿Qué haces? Mucho se va a hacer. Muchas veces eso es lo que va a suceder. Guarde, por ejemplo, Sí, entonces si ya le metí agua y pues, bajó, pues entonces el problema es que tengo de más, Y bajó a 125, 124. son lo contrario, ¿no? Restricción. La restricción de Tú líquido. asumirías que ese paciente probablemente no le da referencia. Entonces tampoco estás en tu derecho. Tú no sabes qué está. Ya después, ya ves, checas una emergencia, tienes los urinarios y ya puedes examinar. Si no, entonces puedes utilizar los niveles urinarios. Y aquí hay un tip. ¿Cómo puedes utilizar o cómo puedes calcular el nivel urinario a partir de un mensaje de origen? Gracias. Exactamente, ¿no? Más o menos. O sea, esa es, digamos, que puede dar una idea para establecer aproximadamente qué osmolaridad tiene. Si el paciente tiene más de 1.010, lo más probable es que esta orina esté concentrada y no sea isotónica. Nada más concentrar la clase. ¿Okay? Entonces, eso es la calculación. Si está por debajo de, habría que considerar causas, incluye también el aporte de agua limpia. La polipsia es un, de hecho, ese esquema está, bueno, una de las está mal, ¿eh? No sé qué bibliografía es, pero es incorrecto, por ahí no cambian hay detallitos ahí. Bueno, lo importante es que una vez que tú descartes nuevamente los valores objetivos, que no es por volumen, en ese momento, como bien mencionaste, la indicación sería tratar de restringir el volumen. Si el paciente no tiene criterios de seguridad. ¿Okay? Restricción de volumen es restricción. Restricción. No es 534, 254, no es sin soluciones. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está entero y le manejas dieta, recuerden que el paciente está produciendo agua metabólica. Y esa agua metabólica son medios, más los medicamentos que puedes llegar a estar administrando. Lo han ayer del PT-Free, los reactantes, generalmente nosotros nunca tomamos en cuenta ese detalle. Por eso yo siempre recomiendo que las pérdidas se sienten excepto en hipernatremia, ¿de ahí fuera no las tomo en cuenta porque si no infravaloramos la sobrecarga. Son pacientes que usamos androgenas, usamos un montón de estamos ante un contexto de cálculo que probablemente no es más cercano a la realidad. Entonces le estamos pasando más líquido que le llamamos restricción a lo que realmente necesitamos. Para establecer eso hay una fórmula que se llama fórmula de Forst. F-U-R-S-T. La fórmula de Forst, sobre todo en pacientes con colesterol secundario, síndrome de expresión antibiótica, establece más o menos cuánto puede restringir el paciente. Mi recomendación en hospitalizados, restringerlos fuerte, agresivo. Restricciones agresivas, bueno, está seco, pero si realmente
no tiene cero. La solución, el concepto de solución de mantenimiento prácticamente ya debe desaparecer de su... Las soluciones de mantenimiento son un mito que ha provocado más daño. ¿Perdón? Entonces, no es necesario que el paciente tenga sus mínimos 24 horas, o decimos que bajamos a 500, solución, es cloro, es sodio. Eso obviamente va a alterar la tonicidad, va a alterar el balance y el microplasia. Entonces, eso no es nada, no pasa nada. Realmente no le tengan miedo a la restricción, tengan miedo a las soluciones. ¿No? Este es el nuevo paradigma de las soluciones que vienen desde 10 años. Ustedes les tocó el nuevo perfecto. Entonces, se fijan en los hospitales, ¿cuántos pacientes tienen solución? Todos. El día que esta serie tenga sus pacientes sin una solución programada, ese día van a ver ustedes cómo la vida va a descender. Bien, tenemos ya el paciente restringido. Ahora, si es agudo, perdón, si es crónico, pero está muy, bueno, ya hemos dicho que en agudos, a mí me preocupa la velocidad. ¿Por qué? Porque no hay adaptación todavía cerebral de los osmolitos. ¿Qué osmolitos son? Son varios. Por ejemplo, taurino, glicina, citol, vitamina, etc. Entonces, cuando es una hiponatremia crónica severa, es decir, es el típico viejito que está hospitalizado, tiene cáncer, pero ya está de brazo, y de pronto empieza a temblor, y de pronto ya no responde. Es hiponatremia grave. ¿Qué le hace son hiponatremia grave, severa, potencialmente el paciente es peligroso? Soluciones hipertensas. Ahora, otro tema. En estudios de bordes grandes en el mundo, se ha establecido que solamente menos del 15%, al 10% de los pacientes llegan a requerir soluciones. La gran mayoría de los pacientes con restricción es suficiente. Las soluciones hipertónicas solo están indicadas para casos muy graves y para gente experimentada, que sabe prepararla, que sabe influirla, que sabe utilizarla. Las soluciones hipertónicas no son para todos. De hecho, menos del 10% de los pacientes. Ok, el paciente requiere. ¿Cómo vas a preparar esa solución hipertónica? No es un tema, bueno, vamos a ámpulas, ¿no? Pueden ser varios métodos, pero vamos a ámpulas de 8%, más o menos de aquí, esa solución es una enfermedad que te pase 100 minutos. ¿En cuánto tiempo? 10, 20 minutos. ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo tú esperas una resolución de síntomas? Aproximadamente 10 minutos. El paciente está convulsionando, está convulsionando, está completamente esclerosado. No mejora. Segundo golpe. 100 minutos de solución hipertónica. En ese momento tú vuelves a esperar otros 10 minutos. No mejora. Tercer bolo. Llevan 10, 20, 30 minutos. Tercer bolo de solución hipertónica. 3%. Solución hipertónica 3%. No mejora. No es el punto. La causa del deterioro no es la hiponatremia. Pásale a esta de acá. ¿Qué está? Sí. No, no sé. No están formalizados, es un tratamiento de nivel. Para manejar este tipo de soluciones requieres nefrólogos o intensivistas. Si no tienen apoyo de alguien que está entrenado o solo un índice de cintura, porque van a clavar, o sea, seguro. Nosotros vamos 100 litros. Si a los 3 bolos no mejoran, es porque la causa no se resuelve. Debe de ser cualquier otra causa. ¿Cuál sería la principal causa de no reversibilidad de los síntomas después de 3 bolos de tratamiento? La principal causa es insuficiencia subterránea. Indicado podría ser pasar de un bolo de estado, que mediremos en bolas, y medir
o en su defecto, administrar dexametasona. ¿Por qué la dexametasona? Porque recuerden que la dexametasona no modifica las consecuencias. O sea, el otro día después. Otra causa es hipotiroidismo. Se ve. Un mito también muy importante en este respecto es lo de la tiroides. El hipotiroidismo no es causa. Sáquenlo ya de los chicos. El hipotiroidismo ni causa obesidad, es uno de los mitos más casos que hay. Ni causa obesidad, ni tampoco causa hipotiroidismo. Bien, ya está los goles. Ahora, la meta. Ya el paciente está respondiendo. ¿Cuál es mi meta? Porque el paciente va a tener. Se había establecido en estudios clásicos de los años 70 que la probabilidad de desarrollar un síndrome que en ese entonces era de crisis continua, porque hay síndromes continuos y síndromes extracontinuos. Se demostró que cuando el paciente tenía un ascenso de más de 14 microequivalentes, el paciente tenía más riesgo. Pero estudios subsecuentes, en los años 20, demostraron que incluso con menores ascensos, podría también tener un síndrome de indecisión. ¿Cuál es la meta? Esto es bien importante porque es uno de los graves errores que se cometen. La meta no es el sodio. La meta del tratamiento es la protección neurológica. No es 125, no es 130, no es 110, no es 140. La meta es la protección neurológica. De los estudios experimentales llevados a cabo en un año, se ha demostrado que la protección neurológica será entre 4 y 6 miligramos. Si ustedes suben 4 miliequivalentes en 4 horas, vencen el. Si sigue con deterioro el paciente, no es la hipotiroidismo. Es delirium, es cualquier otra cosa, pero no. 4 a 6 miliequivalentes en 4 horas es la meta. Porque eso establece la protección. Por ejemplo, el paciente llega con 70 de sodio. Pongamos que es el marciano que llega y tiene 70 de sodio. ¿Cuál es tu meta? En 24 horas. Punto. 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 Una cosa que ustedes, de nosotros, nos den miedo. Otra cosa es la fisiología. 100, 104. Entonces vas a seguir teniendo miedo, porque 104 sigue bien hipometrénico. Es que, ¿cómo lo voy a dejar así si sigue hipometrénico? No, es que tenemos que entender que la meta no es solo, la meta de la protección de 4 a 100 equivalentes es suficiente. De hecho, el valor más bajo es entre más bajo se usa. Entonces, tomen en consideración ese punto. La meta no es el solo, la meta es tratar de establecer la protección neurológica. 4 a 6, 4 es suficiente. Ese produce el 9, 108, 112, no es también. No les da temor, o sea, tiene temor. Si no, pues se empeora, ¿no? Pero la fisiología, los estudios clínicos, el primer mundo ha demostrado de forma muy clara. ¿Saben? Ya tienes tu paciente y recuperó de 100 a 104 en un día. Ya no necesitas hipertón. Restricción mínima para el cambio de los pacientes. Pues este problemático, entonces, lo puedes ir aumentando de forma. ¿Cuánto? No es que haya una resistencia. No es de que lleva 3 días y de pronto de 100 subió a 118, 120. Ustedes piensan que están así, que van muy lejos, pero ustedes piensan que los mismos dicen. Una cosa que ustedes piensan, porque eso es pensar. No pensar muchas cosas. Fisiología.
tiene más años que los de ustedes. La fisiología debe dominar sus emociones. Si no, van a meter con eso creo que pues a ese respecto, nada, bajamos ni hay, yo no sé, creo que eso es lo que me gustaría que se diera. Por eso no te digo. Si tiene 90 de sodio, 94, no pienso que no pienso que sodio, puesto nuestro sodio, entonces De esos 4 a 6 tienden a ser los síntomas. tiene que ser. Debe ser. Sin duda. Se dice que más o menos por cada bolo de 100 debe de estar subiendo entre 1 y 3 milibolos. De tal forma que cada 3 bolos debe estar subiendo 6 milibolos. Ya no debería haber un menos. Si el paciente sigue sintomático, entonces ahí sí tiene un ataque, toma de cortisol, pide el consultorio, checa la presión, inicia la línea, porque es el caso de los cortisol. El paciente tendrá 100 de sobre y ellos subió 140. Porque van a hacer una presión, ¿no? Le van a decir que tiene 140, sigue subiendo, sigue pasa de golpe, pasa de golpe. Van a decir, es bien importante ser experto. ¿Y cuánto tiempo se recomienda hacer los laboratorios de control? Si tienes un caso muy severo, cuando le pasas el polvo, espera 3 minutos. Perdón, es que no debería de guiar por la presión, sino por los síntomas. Sí, sí. Pero pues, ahora, de forma protocolar, para los síntomas graves. 2, 4, 6, pues la presión. Ana, creo que me ha tocado una paciente traumatizada, pero con síntomas, pasarle el cartón, tomarle, pero estaba tan traumatizada que, o sea, ¿cómo? Pero ya había admitido. Entonces, en esos casos,